Fíjese que a decir de Banamex, pues México está pagando en este 2025 los excesos del gasto que tuvo el gobierno el año pasado con una crisis de la inversión pública que pues está impactando también la demanda, es decir, el crecimiento de la economía. Y bueno, esto lo dice el Banco Nacional de México, Banamex. Y para abundar sobre este diagnóstico y hacia dónde se dirige el país en temas económicos, le damos las gracias que esté con nosotros Sergio Cursín, director de Estudios Económicos de Banamex. Sergio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rogelio. Sergio, pues presentaron hoy su más reciente diagnóstico sobre la economía mexicana. ¿Qué nos puedes destacar, pues, en un ambiente donde, pues, las familias, las empresas, pues, comienzan a percibir que la economía está estancada? Fíjate que es una buena percepción porque efectivamente con los datos duros que tenemos del primer trimestre y algunos de abril y mayo, Sí. pues claramente en el primer semestre el crecimiento va a ser muy cercano a cero y para el conjunto del año creemos que igualmente va a ser 0%. Y efectivamente, como citabas, una de las razones por las cuales está estancada la economía mexicana es el problema fiscal. Hay otras, las altas Sí, tasas de interés del año pasado y de claro. este todavía que son altas, la incertidumbre interna provocada por, entre otras cosas, la reforma judicial. Eso es muy importante Ujú. para que la inversión esté aquí y venga de fuera. Y también, por supuesto, la incertidumbre provocada por el gobierno de Estados Unidos respecto a aranceles y otros temas relacionados con México. Entonces, el tema fiscal efectivamente es un tema destacable. Con los datos que tenemos enero-mayo, vemos que la buena noticia es que sí se va hacia casi el cumplimiento de la meta fiscal de este año por parte del gobierno. Tenemos diferencias muy pequeñas con los estimados del gobierno, es Ajá. decir, a reducir el déficit fiscal. Pero la reducción del déficit fiscal, como viene del un déficit fiscal en el 2024, el más alto en más de 3 décadas, Ujú. que significa, como lo hemos visto ya en enero-mayo, de que es sobre el gasto donde está el mayor esfuerzo para lograr las metas de disminuir el déficit fiscal. Y dentro de ese gasto, el gasto de inversión, como bien habíamos apuntado, son Sí. los números oficiales, por supuesto, una caída ya quitando la inflación de 29% con respecto a enero-mayo del año pasado, la mayor caída desde la crisis del tequila, desde el 95. Y luego también algunas otras cifras en salud, por ejemplo, 30% de caída en términos anuales, ya quitando la inflación con respecto a enero-mayo del año pasado. En educación, 22% de caída. Y así, cultura, 9%, y así te vas. O sea, Sí. hay un verdadero sacrificio y creo que es un daño autoinfligido. Es decir, fue porque gastamos demasiado el año pasado, no estaba justificado. Al Banco de México seguramente no le gustaba porque el Banco de México subió las tasas Sí. para que bajara la inflación, y la forma de bajar la inflación, a veces no se dice, es sacrificando al crecimiento. Quería Claro. enfriar a la economía el Banco de México y todavía con las tasas que tiene está enfriando a la economía, y en cambio Hacienda estaba queriendo calentar a la economía con el tremendo déficit de 5.7% el año pasado. Y bueno, el problema es que ya se encuentra entre el Estado y la pared del gobierno. Ya estamos en una deuda pública en términos brutos, según Sí. nosotros, 57% del PIB este año. Según el Fondo Monetario Internacional, ya es 60% del PIB este año. Nosotros pensamos que más bien nos vamos a acercar casi a ese número el próximo año. Hay diferentes estimaciones. Ujú. Entonces, la deuda ya está muy alta. Claro que hay otros países que la tienen más alta que México, pero son países que no tienen el grado de inversión por parte de las agencias calificadoras. Por No supuesto. consideran que es más riesgoso que comprar papel mexicano. Entonces, si nos comparamos con donde estamos, que es con grado de inversión, entonces ya está muy alta esa deuda. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Para que la economía no esté estancada o vaya a caer, tiene que gastar más y aumentar el déficit.
pero para que los mercados financieros no se pongan nerviosos, tiene que disminuir el déficit. Eso realmente nos metimos en ese callejón sin salida el año pasado. Claro, este gasto, como tú dices, excesivo que se dio en 2024, el déficit pues arriba del 6%, pues ahora estamos pagando esa borrachera de gasto público, esos excesos en un año electoral y donde pues lamentablemente los rubros sociales como educación, salud que nos mencionabas, pues también están siendo afectados, no solamente la parte de inversión que es muy importante, la inversión física en carreteras, en infraestructura. Sin duda, ni modo, habrá que pagar el costo y mejorar las perspectivas para los siguientes años. Creo que va a ser difícil escapar a una reforma fiscal recaudatoria. Claro. No a todo el mundo le va a gustar, pero que pues, va a ser necesaria y mejorar la forma en que gasta el gobierno, por supuesto. Sergio, este escenario económico que nos planteas, ¿se le podría definir como estanflación ya? De estanflación no por lo siguiente, ese punto que bueno que lo preguntas es muy importante. Sí. Fíjate que la gente, los analistas como nosotros, pues dijeron, wow, sí, subió la inflación muchísimo. Efectivamente, hace poquitas quincenas la inflación estaba abajo de 4%, y el último dato es bastante arriba de 4, hacia 4.4, 4.5% anual. Entonces dijeron, no, pues ya que no baje las tasas el Banco de México. Bueno, nuestra primera reflexión ahí es alto 4.4, 4.5. Claro que es más alto que abajo de 4, pero fíjate que el promedio de inflación desde que el Banco Central puso el objetivo de tener una inflación de 3% en México, que fue en 2003, la inflación en promedio cada año ha sido exactamente 4.5%. Y la inflación, quitando el elemento volátil, es decir, la inflación que llamamos subyacente, 4.1, 4.2%. Ahí está la inflación hoy. Eso es lo normal en México, esa inflación. Entonces, dado que vemos que las tasas son muy altas, pues entonces pensamos que Banxico va a seguir bajando ya con menor velocidad que en los últimos meses, ya no de medio punto porcentual, sino de un cuarto de punto porcentual, y del 8 creemos que va a acabar llegando este año a 7.25 y el siguiente a 7, porque son muy altas. Y la inflación no va a bajar de ese nivel estructural, ¿no? Hacia el 4%, un nivel estructural muy interesante, porque lo que dice la política monetaria en todo el mundo, no solo aquí, es que hoy en día el ancla, lo que impide que la inflación suba, curiosamente es porque los bancos centrales ponen un objetivo de inflación baja y estable. Ese es el ancla. Entonces, creemos que no va a ir esta Junta de Gobierno por lograr el 3%, igual que ninguna Junta de Gobierno en estos 25 años ha ido por el 3%. Entonces, creemos que la inflación va a bajar hacia el 4% este año y se va a quedar ahí. Entonces, para nosotros eso es, ahora sí como dicen en inglés, business as usual, es lo normal. Si me dijeras, Banxico va por el 3%, entonces yo diría, pues no van a bajar las tasas, de hecho puede ser que las suban, pero como estoy convencido de que no va a ir por el express igual que las anteriores juntas de gobierno, pues entonces ese es el pronóstico. No estaremos en esta inflación porque si no, esta es la inflación normal, no es una inflación desatada ni nada, esa es la normal en México en los últimos 25 años. Claro, pues interesante el apunte que nos haces en torno a este concepto, Sergio Cursín, director de Estudios Económicos de Banamex. Gracias por acompañarnos esta tarde para entender pues por dónde irían las cosas este año en materia económica y esperando a que esta situación pronto pues tenga cierta mejoría hacia el 2026. Que tengas muy buena tarde, Sergio. Muchas gracias, Rogelio. Buenas tardes.